Continuamos con el penúltimo encuentro de esta Agenda River City Global Forum en el Circuito 4, Ríos en Movimiento y Ciudades Multimodales. Nuestros siguientes invitados hablarán de el río como eje transformador y estructurador de la movilidad. En esta conversación, los panelistas propondrán repensar el territorio para abordar desafíos de movilidad y potenciar el desarrollo sostenible, promoviendo el transporte multimodal para lograr ciudades más eficientes. En esta conversación nos acompaña como moderador Andrés Chávez y estarán el alcalde Hugo Kerguelen, Ben Holland, Onésimo Flores Dewey y Luis Márquez Velosa. Los invito a pasar al escenario. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más, alcalde? Bienvenido, señor. Hey, how are you? Andrés Chávez es ex viceministro de Transporte y director de Andemos Colombia y estará en esta conversación como moderador. El señor alcalde de Montería, la ciudad anfitriona, Hugo Kerguelen. También está Onésimo Flores Dewey, director de División de Infraestructura para la Movilidad Mota en Gil de México. Ben Holland, gerente senior en New Urban Mobility Alliance en los Estados Unidos, y Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar en Colombia. Bienvenidos y disfruten la conversación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un especial agradecimiento por hacer parte de este maravilloso evento que ha organizado nuestro alcalde. Alcalde, como todos los profesores cuando están estrenando curso dicen, este es el panel más importante, ¿no? Aquí tenemos la ventaja que contamos con el alcalde, no hay duda. Entonces, sea esta la oportunidad también, alcalde, para agradecerle el aporte que hace no solamente para la ciudad de Montería, sino para la región. Estas discusiones académicas son de suma importancia y ya la ministra de Transporte lo hizo saber. Esta es una discusión de lo cual pueden salir modelos en donde no solamente se replique la importancia que esto tiene para Montería, sino para muchas regiones del país. Quiero también darle un saludo muy especial al resto de los panelistas. Señor almirante, un placer tenerlo acá. Onésimo Flores, un gusto, una magnífica trayectoria, un gran aporte académico, un doctorado que puede ser muy importante por la experiencia que Mota en Gil tiene en este tema de proyectos, y lo mismo para Ben Holland, que hace un recorrido largo para llegar a estas tierras monterianas. Ben, bienvenido, y podremos disfrutar del conocimiento y la capacidad que Ben tiene en los temas de micromovilidad. Este panel tiene la característica que ustedes van a tener que irlo armando en la medida que transcurra. El señor alcalde podrá darles la visión ya propiamente del sistema de transporte considerado para Montería. Por su parte, nuestro almirante podrá dar el aporte en ciencia y tecnología que Cotecmar tiene para este tipo de soluciones. Almirante, un dato curioso: cuando me desempeñaba como viceministro, empezamos estas conversaciones con usted, fruto de una visita que hicimos a Montería también, en el momento en que el señor alcalde se desempeñaba como jefe de planeación, y tuvimos oportunidad de ver las primeras semillas de lo que sería este proyecto. Así que me siento muy complacido de que esto esté próximo ya a ser una realidad para los monterianos. También podrán ver el ejemplo del sector privado a través de la exposición de Onésimo. Aquí no es menor la contribución del sector privado, porque permite que a través de las inversiones que el sector privado haga puedan construirse soluciones que puedan ser replicadas en distintas ciudades. Y por parte de Ben, representante de una organización no gubernamental,
podrá compartirles y transmitirles la experiencia de cómo armonizar, entre otras cosas, la micromovilidad como un elemento de integración. Quiero darles algún breve contexto de lo que significa este ejercicio que estamos haciendo desde el punto de vista del sector automotor. Me corresponde a mí como presidente de Andemos dar una aproximación de lo que significa el sector. Andemos pues es una organización que representa los importadores de vehículos. Ustedes recuerdan que antes del modelo de apertura Colombia hacía el ensamblaje de los vehículos localmente. Después, por un asunto de mercado, pues realmente Colombia se convirtió en una sociedad importadora de vehículos, y eso tiene una explicación justificada. El mercado colombiano tiene en cifras del año 2024 un mercado de 200.000 unidades. Si uno lo compara con Brasil, que puede estar por el orden de 2,5 millones de unidades, naturalmente el ensamblaje de los vehículos se hace en Brasil y no Colombia por decisión de mercado. Onésimo lo sabrá también. En México las condiciones de mercado son totalmente diferentes. Pero esto significa que Colombia, con 200.000 unidades, representa el 0.2% del mercado automotor del mundo. Es realmente un porcentaje muy bajo. De los 93 millones de unidades que se comercializaron en el año 2024, 200.000 solo fueron comercializadas en Colombia. Por lo tanto, el mercado es un mercado pequeño, pero a pesar de ser pequeño en comparación en el mundo, representa en términos de pesos en Colombia cerca de 160 billones de pesos, 430.000 empleos y cerca de 35 billones de pesos en contribución de impuestos directos e indirectos. Estas cifras que les estoy comentando son cifras de una metodología de encadenamiento de todo el sector. Aquí estamos hablando del componente industrial, que como le digo es muy reducido, del componente comercial y también de la prestación de servicios. Entonces, la pregunta es si este sector es pequeño pero representativo. ¿Dónde está el problema? El problema está en que el foco de la política pública pretende resolver 3 problemas: contaminación, congestión y accidentalidad. Y este empieza a ser parte del contexto de por qué hacemos este tipo de esfuerzos. La contaminación, usted lo veían en los paneles del día de ayer, el énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS marcan la agenda sustancial de lo que los países están haciendo. Los ODS no solamente entendidos desde, gracias alcalde, gracias, desde la perspectiva del cumplimiento de metas, sino también, como lo veíamos en el panel de financiamiento, desde la perspectiva de los condicionantes que hoy en día se tiene para la obtención de créditos. Desde el punto de vista de tecnología, no es menor el esfuerzo que se hace en traer las mejores tecnologías. Colombia es líder en transición energética o en procesos, digamos, de movilidad sostenible. Aquí movilidad sostenible vamos a tener alguna diferencia con BEM, porque movilidad sostenible también implica temas como la micromovilidad, no solamente vehículos eléctricos e híbridos, pero es un término que sirve para ilustrar la discusión. Entonces, en movilidad sostenible tenemos el 25% el año pasado de los vehículos que ingresaron fueron eléctricos e híbridos, el 50.000 vehículos de los 200.000. Eso no es un tema menor. Si uno lo compara, Ecuador, por ejemplo, es el que más se acerca a América Latina y solo tiene el 13%. Cuando nos vamos hacia Brasil o nos vemos a Argentina, son porcentajes menores, mayores carros, pero porcentajes menores. Entonces, este esfuerzo que está haciendo Colombia no es menor en el tema, digamos, de movilidad sostenible. Tenemos un problema serio de accidentalidad. Estamos con cerca de 8.000 muertos al año. Eso es una catástrofe nacional. Estos foros son importantes para hacer un llamado para que reduzcamos la temeridad, respetemos las normas de tránsito y le bajemos a la velocidad. La velocidad es la principal causa de estas muertes. Y finalmente, tendríamos que ver que la movilidad tiene que ver también en la toma de decisiones, y ahí es donde empezamos a conectarnos con todo el ejercicio que estamos haciendo hoy, porque soluciones como las que va a plantear el alcalde tienen contribución directa en los 3, contribución directa.
Por lo tanto, aquí podremos ver cómo se articulan estas medidas creando sistemas que sean sistemas integrales de movilidad para la ciudad, que fomenten la intermodalidad y que finalmente contribuyan con la solución de estos problemas. Entonces vamos a dar la palabra en este siguiente orden. Vamos a contar primero con el alcalde y la presentación, digamos, de su solución sobre el río Sinú. Después vamos a escuchar a Onésimo, quien nos podrá contar algunos de los ejemplos. Posteriormente se integrará Ben al panel y dejamos para último el almirante, y ahí con el almirante cerramos la presentación, porque será el perfecto complemento que va a tener el alcalde con su presentación. De manera que les agradezco nuevamente su presencia y le damos la palabra al señor alcalde. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero nuevamente dar primero las gracias a Dios de que nos regaló un nuevo día para estar acá, y por supuesto que el evento se ha desarrollado de la mejor manera. Doctor Andrés, muchísimas gracias por la introducción. Y bueno, yo quiero decirles que estaba viendo lo que dijo la ministra de Transporte ahora en su ponencia, y a pesar de que somos un país anfibio, de que somos una ciudad anfibia, muchas veces lo evidente no salta a la vista. Y desde ese punto de vista quiero ponerlo en contexto de una situación. Montería hoy es una ciudad, 320.000 hectáreas tenemos de extensión. 98% de ese territorio es zona rural, como lo mencioné ayer. Lo que no les mencioné ayer es que tenemos más de 2.500 kilómetros de vías rurales en toda esa extensión. Y por supuesto esas vías rurales hoy no están pavimentadas, o muy pocas están pavimentadas. ¿Eso qué hace? Que nosotros tengamos una falta de competitividad. Cuando desde la centralidad urbana nos queremos comunicar con las veredas y con los corregimientos que quedan incluso a 60 o 70 kilómetros de distancia, y eso nos da aproximadamente 2 horas y media, 3 horas de camino, y en épocas de lluvia 3 horas de camino, y por supuesto nos quedamos 8 veces atollados en las vías. Eso nos genera, por un lado, falta de competitividad, pero por otro lado también un dolor de cabeza a nuestros pequeños productores, que poseemos de esas 320.000 hectáreas, 200.000 hectáreas de una tierra increíblemente fértil, pero que no pueden sacar sus productos en la época lluviosa, que son los meses que más preponderan en todo el año. Les digo esto porque de esas veredas, de esos corregimientos, muchos quedan a la orilla del río, y nosotros siempre hemos pensado cómo pavimentamos esos 70 kilómetros en zonas rurales dispersas, cómo buscamos proyectos en donde el kilómetro de un tipo de vía de ese estilo está en $1 millón, $1,5 millones, que los hace realmente inviable presupuestalmente para los recursos que tiene el municipio de Montería. Por otro lado tenemos el Sinú, navegable, siempre ha estado ahí, siempre lo hemos visto, nos representa desafíos importantes en invierno con sus inundaciones, pero también debemos ver las oportunidades. Y esas oportunidades, así surgió Businú. Businú hoy es un proyecto de transporte público fluvial sobre nuestro río. Está planteado inicialmente como un proyecto piloto en donde vamos a hacer prueba y error, aciertos, desaciertos, para luego ahí sí ver cómo nosotros hacemos un proyecto de mayor magnitud, y quizás, ¿por qué no?, llevar estas estaciones a las veredas y corregimientos de la zona rural, y de esa manera entonces ya comunicarnos nosotros a través de esos 60 kilómetros, pero por supuesto por nuestro río. Yo, antes que mostrarles la presentación, hay algo que me llamó la atención
de lo que dijo Paul hace poco, y es muy fácil celebrar el capítulo final. Es muy fácil celebrar el capítulo final. Yo soy ingeniero civil, ingeniero ambiental, y por lo tanto soy un enamorado del proceso. Yo celebro cada paso de un proyecto, porque creo que cada paso del proyecto tiene un valor específico en la cadena. Y desde ese punto de vista estoy convencido que la montaña no se sube concentrado en la cima, porque nos cansamos, sino que se sube concentrado en ese metro a metro que cada día nos hace seguir adelante para finalmente, a través de cada subproceso, llegar a esa meta. Entonces, esto nació, y por eso quiero contarles la historia de todo lo que fue Usinú. Esto nació en el año 2015, como lo mencioné ayer, dentro del plan de acción que a través de Findeter y el BID se construyó con una vigencia al 2032. Desde el 2015 nosotros estamos pensando en un transporte público fluvial sobre el río Sinú. Y ahí se consolidó un proyecto que contempla 15 estaciones en nuestro río. 15. En el año 2020, cuando yo era secretario de planeación y estaba el alcalde Carlos Ordozgoitia, empezó a gestionar con el Instituto Nacional de Vías los recursos para hacer el proyecto piloto de Usinú. Inicialmente la construcción de 4 embarcaderos y 3 embarcaciones. Y fue así entonces como se suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Vías por aproximadamente 10.000 millones de pesos, 2.5 millones de dólares. Y adicionalmente se suscribió un convenio paralelo para construir unas embarcaciones en el río por 3.000 millones de pesos, algo más, un poquito más de eso. Y llegó la pandemia. El primer convenio de los embarcaderos se licitó, se adjudicó interventoría y también se adjudicó, por supuesto, la obra. Llegó la pandemia y resulta que con la pandemia todos los precios, todos los insumos se dispararon. Y lo que inicialmente costaba 10.000 millones de pesos terminó costando 2 veces esa cantidad. Ahí hubo un proceso contractual y empezamos a tener la dificultad de ponernos de acuerdo en cuál era el precio entre el contratista, la interventoría y la supervisión del proyecto. Entre los técnicos empezó el desacierto. Muchos que están aquí no me van a mirar con agrado con lo que voy a decir, pero cuando uno ve en los contratos de obra civil que los abogados se empiezan a meter, ya la cosa se complicó. Y empezaron entonces los abogados a meterse en ese contrato, a ver cómo se salvaba el contrato, por supuesto, y fue muy difícil. Fue un trabajo de mucho tiempo. Fue un trabajo que no se solucionó sino año y medio después. Y después de ese año y medio que se pusieron de acuerdo en cuánto eran los precios de los insumos y finalmente tocó negociar y decir, bueno, no son 4 embarcaderos que vamos a construir, ahora vamos a construir 3. Lastimosamente ahora los precios solamente alcanzan para eso. Y las embarcaciones, los barcos, ya no costaban los 3.000 millones de pesos, sino que ahora 2 costaban 9.000. Y eso se puso en un congelador, los barcos. El contrato de obra, por supuesto, de los embarcaderos sí empezó a ejecutarse con muchos problemas, porque ningún contrato es fácil, ningún contrato es fácil. Y ningún contrato termina como se planea inicialmente, o muy poco lo hace. Cuando llegué como alcalde ya en propiedad del 1 de enero de 2024, nos sentamos con la interventoría, nos sentamos con el contratista que estaba construyendo los embarcaderos y empezamos a trabajar. No había nada, no se había hecho nada, estaban trabajando todavía en planta. Y en ese año, el año pasado, empezamos a trabajar ya y logramos finalmente empezar a trabajar en el río.
con los pilotes que se necesitaban, con toda la infraestructura que se necesitaba. Y en diciembre del año pasado, entonces, nos entregaron los 3 embarcaderos, después de mucho sufrir con ese proyecto. En ese momento nosotros como administración no habíamos tomado la decisión, debido a los impases ya percibidos, de empezar a construir las embarcaciones hasta tanto no tuviésemos nosotros una luz al final de ese túnel. Y fue ahí cuando yo dije, no podemos equivocarnos otra vez en este proyecto. Este proyecto no puede sufrir más, porque varias personas por mucho tiempo lo catalogaron de un elefante blanco. Y fue como cuando dije, vamos a hacer un contrato interadministrativo con una empresa seria que sepa construir embarcaciones para no equivocarnos. Y así fue como dimos con Cotecmar y con el almirante Luis Márquez, que nos acompaña aquí en el día de hoy. Y ese contrato interadministrativo nosotros lo suscribimos en enero de este año. Precisamente el día también que inauguramos los embarcaderos, el almirante vino hasta acá, estuvimos en una ceremonia y firmamos protocolariamente el convenio. El plazo establecido para la construcción de esas embarcaciones es todo el año en el que nos encontramos. En diciembre de este año, para adelantarles la presentación, esperamos estar haciendo las pruebas correspondientes de las embarcaciones en el Sinú. Son unas embarcaciones, como ustedes las ven aquí, ya desarrolladas, se llaman Yapel y Betancí. Una tiene un 60% de avance, la otra tiene un 45% de avance aproximadamente. Tienen de eslora 17 metros y tienen de manga 4.5 metros. La idea de estas embarcaciones es que tengan una capacidad para 32 pasajeros y que cada una de ellas tenga aire acondicionado, que el sistema de navegación funcione con paneles solares, que por supuesto también permita la multimodalidad. Tiene capacidad para bicicletas y eso les hablo ahorita un poquito más, pero también tiene capacidad para personas en condición con discapacidad con 2 puestos adicionales. Son embarcaciones modernas, son embarcaciones que se constituyen como ese primer proyecto piloto, esa primera apuesta de Montería por volver a su esencia, a ADN, a su ADN, a cómo nuestra ciudad creció, a cómo nuestra ciudad se conformó, porque Montería creció por el río. Y eso lo obviamos por mucho tiempo. Ahora nos estamos atreviendo y créanme que como mandatario sé y percibo que para el exalcalde Carlos Oddogoitia no fue una decisión fácil en su momento aventurarse a hacer un proyecto de estos cuando en ninguna ciudad de Colombia existe un transporte público fluvial sobre el río Sinú. Mas sin embargo se tomó una decisión que realmente denota mucha coraje, mucha valentía, porque estamos haciendo prueba y error. Y esa prueba y error es la que nos va a llegar a nosotros a poder concluir ese proyecto de esas 15 estaciones y de, por supuesto, muchísimos más botes en el río. Ahora bien, estamos trabajando de manera paralela en otros proyectos que son complementarios para que pueda estar operativo este proyecto de Bucinú. Proyectos paralelos como ¿cuál? Señalización del río. ¿Por qué? En el río Sinú hoy están varios actores. Tenemos por un lado los botes privados, tenemos por otro lado los catamaranes turísticos, tenemos por otros lados unos mineros artesanales que dragan el río Sinú para sacar tierra y venderla como material de construcción. Y ahora todos tenemos que convivir en ese río. También tenemos los planchones también, que es nuestra forma de conectividad ancestral entre el oriente y occidente. Y ese proyecto de señalización, hoy nosotros ya lo estamos sacando a licitación para que cada actor del río
sepa, por supuesto, por dónde comunicarse, por dónde andar. Y que en las épocas de verano, también, por supuesto, los canales estén señalizados, de acuerdo con la batimetría y, por supuesto, la profundidad a la que se presenta cada uno de los sectores de nuestro río. Adicionalmente, estamos sacando también de manera paralela el proyecto de subir las guayas de los planchones en nuestro río Sinú, en el centro del río Sinú. Subir las guayas de los planchones, ¿por qué? Hoy los planchones, que es ese método de conectividad ancestral, la única fuerza que los conduce a ellos son la corriente a través de unas guayas. Lastimosamente hoy esas guayas están muy abajo y presentan y representan un peligro para la navegación en nuestro río. Entonces estamos sacando un proyecto de licitación para subir a través de las columnas esas guayas para que no se presente esa dificultad y podamos salir adelante. Asimismo también tenemos otra dificultad. La infraestructura está, señalización está y ahora, por supuesto, las modificaciones necesarias están. Pero queremos que este proyecto sea transporte público fluvial sobre el río Sinú o queremos que el proyecto sea un proyecto piloto única y exclusivamente dedicado al turismo. Esa es una pregunta que nos hemos hecho muchísimas veces y la respuesta es clara. Queremos ser pioneros en transporte público fluvial sobre el río Sinú y vamos a hacer lo que sea necesario para ello. Hoy estamos trabajando en una consultoría con la Universidad Nacional de un valor de 700 millones de pesos, en donde a través de esa consultoría vamos nosotros a contratar el operador de Businú y también el operador de Bicinú, que son nuestras bicicletas públicas. Entonces ahí vamos a tener un solo operador de manera multimodal para que también se engrane con los buses en la ciudad de Montería cuando nosotros implementemos el sistema estratégico de transporte público. Y de esa manera vamos a poder ofrecerle a los monterianos un sistema de transporte público multimodal de calidad. Lo decía y lo hablaba ahorita el exalcalde Peñalosa. ¿Cómo nosotros creamos igualdad? Brindándole las oportunidades a todos. ¿Qué mejor oportunidad que para un joven de Rancho Grande que pueda salir de su barrio en el sur de Montería y que cuando vaya a la Universidad de Córdoba, al embarcadero que nosotros vamos a construir ahí, pueda simplemente salir, cruzar hasta el río, coger un barco, irse serpenteando por el río 8 kilómetros con aire acondicionado por muy poca plata y llegue totalmente tranquilo, con calidad de vida, sin el trancón, sin el peligro de coger una moto sin casco, que es constante aquí en nuestra ciudad. Eso es lo que finalmente construye ciudad. La equidad, la igualdad, los servicios y las herramientas que se brindan desde la administración local, desde la administración regional y, por supuesto, desde el país. En Montería, como les dije ayer, estamos concentrados para trabajar construyendo sobre lo construido, fortaleciendo lo que se ha hecho bien, mejorando lo que no se ha hecho tan bien, pero siempre con la consigna de que lo más importante acá es el ciudadano, siempre con la consigna de que no es el ego político lo que nos lleva a tomar decisiones, sino el bienestar del ciudadano. Muchas gracias a todos. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Muy inspirador usted en su intervención. Yo le sumaría dos elementos a la referencia que hacía hoy el exalcalde Peñalosa y que usted trae a colación respecto de la igualdad. Le sumaría que la movilidad
es el principal instrumento para el libre ejercicio de los derechos fundamentales y adicionalmente es la mejor expresión de libertad y democracia del ciudadano poder recorrer las ciudades y recorrer el país sin ningún tipo de obstáculo. Pero como usted es el anfitrión, yo me voy a tomar la libertad de hacerle dos preguntas adicionales a su exposición. Yo creo que vale la pena para todos los asistentes que usted cuente cuál ha sido su experiencia, cuál es su opinión de la complejidad que tiene el país en la regulación y en la interacción entre órganos o entidades de orden nacional versus el territorial, la obtención de las licencias, los permisos, y también si puede hacer una breve referencia a un país que no tiene autoridad fluvial, es decir, a la Armada Nacional le corresponden parte de esas tareas, pero generalmente estas decisiones quedan en un limbo. Entonces sería muy importante ilustrar a los asistentes y me reservo una última pregunta para ahora apenas usted me dé su opinión sobre estos dos puntos. En uno de los paneles también mostraban un recorte de periódico que decía: la tramitología nos está haciendo perder 46,000 empleos. Eso está pasando aquí, está pasando en Colombia. Mi equipo de trabajo sabe que yo sufro con la tramitología. Sufro porque hoy nuestro sector público está lleno de trámites, de vistos buenos, de particularidades que hacen que el sector público sea paquidérmico, sea lento, sea ineficaz. Y lastimosamente, esa lentitud tiene una consecuencia. ¿Y la consecuencia cuál es? Que los programas y que los proyectos que necesitan los colombianos no se demoren lo que se tengan que demorar, sino 4 o 5 veces más. Hoy no tenemos una regulación en ese sentido, no la tenemos y eso es una realidad. Con la ministra de Transporte hemos venido trabajando, ella sabe de nuestro interés, de cómo nosotros queremos implementar este sistema y que sea el primer sistema de transporte público fluvial. Nos hemos venido trabajando con ellos a través del Instituto Nacional de Vías, quien regula en estos casos el río Sinú, a través de los inspectores que estamos trabajando con ellos, pero que no es suficiente y que hoy nosotros tenemos que buscar que todos esos kilómetros que mostraron ahí de un país anfibio y de una montería anfibia podamos finalmente utilizarlos de la mejor manera. Porque, y esto nos pasa para todo, si la norma no está, no hay nada que nosotros no podamos hacer. Entonces tenemos que hacer una norma que sea flexible, rápida, eficaz y clara para poder concretar proyectos importantes como este. Fantástico, Edgar. Y la última pregunta tiene que ver con los múltiples beneficios que esto trae, ¿no? Usted lo decía, la intermodalidad y la multimodalidad, la facilidad para el ciudadano, en fin, trae una serie de aspectos positivos para la ciudad. Acuérdese que yo soy mitad monteriano ya, ¿no? Por ahí está mi suegra, a la cual saludo muy especialmente, que es uno de los ejemplos aquí en la ciudad. Pero me gustaría que cerrara su intervención haciendo referencia a cómo sueña usted que esto le va a representar o le va a reportar a la ciudad. Es decir, ¿cómo ve usted en esa integración en esos circuitos que va a tener margen derecho con margen izquierdo, en la movilidad en el día a día, el ciudadano, aquel que sale del estudio y pueda no tener que ir a cruzar un puente, sino posiblemente irse a un muelle, como que de ese mensaje inspirador también que usted tiene y ese sueño para todos los monterianos, pero también para todos los representantes de otras ciudades que nos acompañan. No pierden de vista que hay ciudades en Colombia, como lo decía la ministra Inírida, por ejemplo, solo tiene acceso aéreo y fluvial. Esto que usted está haciendo es inspirador para muchos territorios y para muchos municipios. Por favor, el mensaje para los ciudadanos. Ayer les mostré a muchos de ustedes los proyectos que nosotros estamos haciendo hoy y los que visionamos a futuro. Dentro de lo que estamos haciendo hoy, por supuesto que está Businú, con los embarcaderos, con las embarcaciones que ya están construidas. Los que vienen, los puse a soñar o compartimos ese sueño de la construcción de un puente peatonal en la calle 36 para unir a Montería.
Asimismo, también les mostré un proyecto de la construcción de un tranvía turístico entre la calle 22, en donde se encuentra una estación de Bucinú, y la calle 36, en donde iniciaría el puente peatonal. Entonces, tu pregunta, Andrés, te la resumo en esto. Propongo un viaje de un niño estrato 1 de Rancho Grande, un barrio en la margen izquierda que se sentía olvidada por mucho tiempo en la ciudad de Montería, que se vaya a la estación de Bucinú de Rancho Grande, luego se baja en la estación de Bucinú de la calle 22, en la calle 22 camine por nuestra hermosa Ronda Centro, y en la Ronda Centro se monte en ese tranvía turístico y recorra hasta la calle 36. Se baja en la calle 36 en nuestra ronda y vea ese monumento al Sinú de un nuevo puente peatonal que se ensancha en el centro con un piso de cristal y lo cruce para llegar a una de las comunas. Multimodalidad en transporte reflejada en vivencia y en experiencias. Eso es lo más importante. Muchas gracias, alcalde. Edna Margarita, con el sueño de este niño se justificó todo este esfuerzo de River City. Entonces, Onésimo, Motangil pues es una firma de amplísima experiencia, conocimiento, y creo que pues el auditorio está ávido de poder conocer los ejemplos y la experiencia y su conocimiento en la materia. El auditorio es suyo. Es claro que el señor alcalde organizó este evento, entre otras cosas, para inspirarse de historias como las que nos contaron en los últimos días de Buenos Aires, de Santiago, de Lima, de otras ciudades. Yo tengo que confesar que yo vine aquí a inspirarme por Montería. Y la historia tiene que ver con que en los 21 países donde trabaja Motengil desarrollando proyectos de infraestructura, no encontré ningún proyecto de transporte fluvial, que hace aproximadamente 8 meses resultó ser una urgencia en mi oficina. Motengil es una empresa que hace proyectos de infraestructura grande, estamos en el sector ferroviario, hacemos puertos, hacemos aeropuertos, y hicimos 200 kilómetros del proyecto del Tren Maya en México. El gerente general del proyecto del Tren Maya resultó electo gobernador del estado de Tabasco. Tabasco es un estado en el sureste mexicano muy parecido a Montería. Tiene ciénegas alrededor, tiene no uno sino 2 hermosos ríos que crean una especie de anillo periférico alrededor de la ciudad y un clima caliente como el que tienen aquí. Y lo que yo hago en Motengil es participar en la conceptualización temprana de proyectos, trabajar con gobiernos subnacionales a imaginar qué es posible y cómo se podría financiar. Y en aquel momento el gobernador, candidato entonces, el gobernador May, nos dice: quiero una colección de proyectos legado que puedan ayudarme a resolver la manera en la que los tabasqueños se mueven por su ciudad capital. Y quiero que me digan cómo lo voy a poder pagar. Y tengo ya algunos meses tratando de encontrar la respuesta y se las voy a tratar de compartir aquí en un ánimo no de decirles la receta capítulo conclusivo, sino platicar un poco este capítulo introductorio que quizás Montería vivió hace algunos años, como me comentaba el alcalde Hugo. El tema de los ríos en México es complejo y no hay consultores, no hay ingenierías, no hay fabricantes de barcos que te puedan dar una idea cómo atacar el problema, porque en realidad México le ha dado la espalda a sus ríos. Gracias. El ejemplo más claro es la Ciudad de México. Es una ciudad que se construyó sobre un lago y todos saben la historia de cómo a lo largo de los años hemos secado el lago de Texcoco, pero pocos saben que al mismo tiempo que desecábamos el lago de Texcoco, entubábamos los ríos.
La Ciudad de México se veía como estas imágenes apenas en el siglo XX. Podía un chinampero en Xochimilco llevar productos agrícolas hasta el centro de la ciudad en barcazas. Hoy hay 20 ríos entubados en la Ciudad de México y son las principales avenidas que tenemos en la ciudad, como el propio viaducto, como Río Churubusco, como la avenida Tacubaya. Este abandonamiento de los ríos sucedió en las principales ciudades de México. Guadalajara, el río San Juan de Dios, hoy es la Calzada Independencia, que es la avenida principal de la ciudad. En Puebla, el río San Francisco fue entubado y fue una década un par de décadas en los 50s y en los 60s en los que las urbes mexicanas se quedaron sin ríos y nos quedamos sin imaginar proyectos posibles de cómo utilizar nuestros ríos de una manera más amable. Este es el territorio donde está Villahermosa y Villahermosa hoy está construida adentro de ese círculo que parece un islote alrededor de ríos. Representa el sistema más caudaloso del país, el río Grijalva y el río Usumacinta, y pues sentía todas estas conexiones al ver los planchones, porque teníamos un sistema en Villahermosa similar. Hubo también transporte de vapor y luego llegaron los autobuses y la ciudad le dio la espalda al río como un sistema de transporte. Este es Villahermosa, ¿no? El plan maestro que ya presentó el señor gobernador trata de recuperar el uso del río como un sistema de movilidad integrada con otros. Esto no siempre es posible porque al mismo tiempo que hay esa esperanza, pues el río también ha sido una amenaza. Apenas en el 2007 se inundó la ciudad casi totalmente en su centro y eso llevó a construir una serie de infraestructuras que hace que uno de esos dos ríos hoy no sea navegable. Sin embargo, pues quedaba esta emoción. El gobierno federal anterior construyó nuestra ronda, 6 kilómetros, 3 kilómetros a cada lado de malecón, y ahora lo que queremos es ampliar ese sistema con un sistema que pudiese llegar a tener un anillo periférico en el río, un sistema de más de 20 embarcaciones, que se hagan una serie de obras viales en su Paseo Tabasco, que es la avenida principal, y que rediseñemos el sistema de movilidad con carriles confinados en algunas secciones y buses eléctricos para crear un sistema bus-balsa, bus-embarcación integrado. ¿Cómo financiar este proyecto? Pues primero cortándole muchos pedazos. Entonces ya el proyecto ha sido ajustado un poco, pero sigue siendo un proyecto que cuesta 250 millones de dólares, porque incluye no solo la parte del río, que son 10 embarcaderos y aproximadamente 20 embarcaciones, sino también 60 buses eléctricos, con lo que eso implica, 3 pasos deprimidos en su paseo principal, el recarpeteo total del paseo y un nuevo puente que abrirá al desarrollo el sector poniente de la ciudad, que hoy tiene mucha tierra pública que no se había desarrollado. Onésimo, una pregunta, ¿eso es solo inversión pública o es un modelo? Y entonces lo que estamos planteando, que esto irá al Congreso en aproximadamente un mes y medio, es, la idea del gobernador era decir, pues vendo estos terrenos que van a valer muchas veces más por todas estas obras que se van a hacer, ¿no? Son aproximadamente 30 hectáreas que hay ahí que se pueden desarrollar. Pero lo cierto es que los bancos a nosotros nos dijeron, nosotros no te vamos a dar un crédito sobre la posible venta de unos terrenos que quién sabe si se den y quién sabe si se valoricen como tú estás diciendo. Entonces lo que hemos armado ya es un esquema financiero en el que Mota pone los 250 millones de dólares, se nos hace un pago anual equivalente a lo necesario para levantar el financiamiento necesario para ejecutar la obra, y está diseñado el plan maestro de tal manera que el gobierno, si logra vender esos terrenos al precio esperado,
pudiera cancelar la deuda antes de tiempo, pero si esa venta no se concreta o si estratégicamente el gobierno decide esperar en esa venta porque se va a plusvalorizar más en el futuro, pues puede seguir pagando de su flujo de participaciones federales que reciben. Este es el video, no sé si tenga audio por ahí. Hermosa han crecido de forma acelerada. Esto ha hecho que los traslados sean más largos, más estresantes y más costosos. Cada minuto perdido en el tráfico es tiempo que dejamos de pasar con quienes amamos. Por eso hemos decidido actuar. Hemos puesto en marcha el Plan Maestro Villahermosa 2030, una visión que busca transformar de fondo nuestra ciudad, consolidando los principales ejes de movilidad, dignificando el transporte público y desarrollando vivienda y equipamiento de calidad. En primer lugar, modernizaremos Paseo Tabasco, una de las principales avenidas de la ciudad, a partir de mejorar su infraestructura. A lo largo de todo el corredor, optimizaremos la red semafórica para lograr una circulación más ágil. En la parte central de Paseo Tabasco construiremos 3 pasos a desnivel para reducir la congestión. Uno en 27 de febrero, otro en Gregorio Méndez y el tercero sobre Ruiz Cortines. En el poniente iniciaremos la construcción de un nuevo puente sobre el río Carrizal y extenderemos nuestro Paseo Tabasco 2.1 kilómetros hasta Boulevard Bicentenario, permitiendo así la creación de un nuevo polo de desarrollo en esa zona con vivienda digna y nuevas oportunidades de empleo. En segundo lugar, ampliaremos significativamente la cobertura de Movitab a través de una red integrada de transporte público con circulación prioritaria en corredores estratégicos. También mejoraremos las unidades de transporte público para brindar un servicio más digno, rápido y cómodo. Finalmente, continuaremos recuperando nuestros ríos, un esfuerzo que inició el presidente López Obrador con la rehabilitación del malecón y que ahora se complementa con 2 rutas de transporte fluvial sobre el río Grijalva. A lo largo de 12 kilómetros, este sistema será una nueva alternativa de transporte para los habitantes de Gaviotas y Acachapan en sus recorridos diarios. Este plan no es una promesa vacía, ya estamos trabajando. Hoy tenemos un equipo de especialistas, urbanistas, ingenieros y tecnólogos afinando cada detalle, porque no se trata solo de construir, sino de construir con sentido. Villahermosa merece una movilidad moderna, humana y sostenible, y con Villahermosa 2030 vamos a lograrlo. El problema es que este video es el que el gobernador presentó en su informe de gobierno. Y entonces ahora sí estoy con la urgencia, alcalde, almirante, de encontrar consultores, fabricantes de embarcaciones y gobiernos que ya hayan pasado por las mismas que vamos a pasar nosotros, para saber cómo debe ser diseñada una embarcación, cómo debe ser diseñada una estación, qué tan profundo necesitamos que sea nuestro canal, cuáles son los problemas sociales que surgen una vez que empezamos a implementar un sistema donde evidentemente el río tiene usuarios todos los días. Y aunque hay mucho trabajo ya hecho, como yo le decía al alcalde, ha sido muy grato viajar a Colombia, venir a ver lo que ya se está haciendo aquí, aprender de sus aciertos y errores y tratar de encontrar una comunidad de personas que están trabajando en sus ríos, en su movilidad y en la posibilidad de soñar en grande, como hoy nos mencionaba el exalcalde Peñalosa, con ciudades que nos generen mayores condiciones de igualdad. Entonces, pues muchas gracias, alcalde, muchas gracias, Edna, y muchas gracias a todo el personal de Montería Amable, con quien pasé una mañana muy provechosa circulando por el río Sinú y tomándole muchas fotos a sus 3 estaciones. Gracias. Gracias, Onésimo. Vamos a cederle la palabra a Ben, en donde vamos a pasar de la decisión política a la intervención, la decisión política en cabeza del alcalde, el ejercicio de infraestructura del sector privado y ahora veremos la micromovilidad en poder de organizaciones dedicadas a ofrecerle a la ciudadanía soluciones cada vez más humanas. Bienvenido, Ben. Hola. Okay. Muchas gracias. Primero, lo siento, entiendo un poco español,
pero tomé lesiones para past 2 meses, pero como ven, no bueno. So, entonces, hablaba en inglés. Okay. Let me just repeat so it's more comfortable for myself. I really appreciate the opportunity to be on this panel. Thank you for having me. Thank you for bringing me to your beautiful city. I should first say I don't have a lot of experience working on rivers or planning around rivers. Most of my work has been focused on land use and transportation and how that relates to the climate. So I had a different presentation when I came here, and I ended up scrapping that. I went on a run through Monteria yesterday and got to know more people and spent more time talking to people at this conference. And I was just running along the river, and it just dawned on me that it reminded me of Austin, probably 20 years ago or something like that. I've spent a lot of time in Austin, Texas, lived there earlier in my life and in my working career, and I've done a fair amount of work there. So I'm going to try to draw some parallels there, as well as get into some more of my work on climate. So first things first, this is not actually a river anymore. It was once a river. Unfortunately, it was dammed, the Colorado River in Texas, in Estados Unidos. Pero it is, in my opinion, the foundation for, and the key component for why that city has become such a success. And I was thinking about this today, watching Mayor Peñalosa speak about different ways to activate rivers in cities across the globe. And there was one moment in his presentation where he discussed the need for retaining walls to activate the rivers. And of course, maybe that is the case in some cities in the globe. Austin, Texas, I think, by and large, has done a really great job of creating a highly activated urban environment at the level of the river, through kind of floating trails and walkways. And over the course of the past 20 years has seen it explode tremendously. And I think Austin has been one of the fastest growing cities in the US. And I realize this is not fully relevant to everything we're talking about here, but I'm trying to get to the component of the river as sort of the foundation for city and economic vitality. In the time that I've spent there over the last 20 years, I've seen it go from a very underutilized river with no real transportation back and forth to sort of the center of the community that otherwise has no real access to nature. It manages to balance the natural environment with the very urban environment in a way that I think is really compelling. What it has also done, now this is a very American-centric or United States-centric problem right now, and it kind of gets to what the mayor was talking about as far as bureaucracy, the struggle to do great things in the face of mind-numbing, terrible bureaucracy sometimes. Austin in the last decade has removed minimum parking requirements, raised height limitations, and basically invited more development in the heart of the city. Now, of course, there are some concerns with that, gentrification, displacement, things of that nature. But I would argue that it's made it a more economically vital, and I'll get to this in a little bit, a more environmentally sound city. Alongside of that, we've seen, this is a real estate development company called Endeavor,
in one of the biggest ones in Austin, Texas, that has proposed the following plan to activate the river with walkways and parks. This is currently they're being sued right now by an environmental organization in Austin. Mayor Peñalosa said something today to me that really resonated, although on a different topic, and that was around the concept of falsos ambientalistas, false environmentalists or fake environmentalists. What we find often is that it is the environmentalists that fight the development where it's needed most and has the greatest potential to reduce vehicle use, to improve public transit. As you will see here, Austin, Texas also has a very ambitious light rail plan. The public voted on it. However, due to bureaucracy and delays in time, this project will likely not materialize in the same way that you see it here, which is a shame because from my analysis, and I apologize, I'm shifting to a very different form of this presentation, but my team's analysis at the World Resources Institute has found that if you were to build high capacity transit in the city of Austin, there is enough space just on vacant and underutilized commercial land to build close to 1 million housing units alongside of that public transit. And in doing so, reduce carbon emissions significantly, save energy use significantly, and reduce per capita land consumption. There was another slide that Mayor Peñalosa showed of an area that I was not familiar with, but a countryside and with a river. And it dawned on me that many environmentalists seek to save those environments while they also block development where it needs to occur. So there's a saying in Austin among urbanists called "Paris my Austin," because they are seeking to create the development pattern of Paris in the city of Austin, thereby saving the rural lands. And I just wanted to close. So I come from the environmental space, the climate space, and this is another area that gets overlooked in my industry. Basically, your average ambientalista or environmentalist believes that development is a bad thing. However, in most fast-growing cities in the U.S., this one in particular, San Francisco, Los Angeles would be the same, San Diego would be the same. Pretty much any city where there's a high demand of housing, but too much bureaucracy and too many regulations, the best thing that you can do for the environment is to allow that development to happen in the downtown core, because otherwise it will happen in sprawling environments. So this is not the most popular concept in my space, in the environmental space, but it's backed by data, and we're getting a fair amount of movement and momentum on this concept that we need to build closer to where jobs are, where economic activity is, public transit, things of that nature. And it's as simple as legalizing this housing, which has largely been illegal in my country. Here are some other kind of smart growth strategies that we have been looking at, or I should say emissions reduction strategies. We are working on each of these areas: land use, pricing, infrastructure, transportation, demand management, public transit, even micro-mobility and alternative transportation options like the Monteria Sinew project. And that's actually, I think, the last one that I have. But I just wanted to end with this picture of Austin, which this is a fairly new project, I guess within the last decade or so, 15 years, but this is the Pfluger walking bridge or pedestrian bridge in downtown Austin. This was probably taken 10 years ago in that time that the skylines changed significantly. And I want to say that
this is not necessarily what I am recommending for any other city, but just an example of how the river, once a river, now a lake because of the dam, has become this cultural asset, has contributed to the vitality of the city. And I really do think that it has played a critical role in what it has been basically a boom town in the U.S., one of the big boom towns of the U.S. If you have a chance to visit, look me up, and I would love to give you a tour. All right. Gracias, Ben. Gracias, Ben. Magnífico ejemplo. Seguramente en otra oportunidad también podremos ver algo sobre San Antonio, en fin, que tienen distintos modelos de integración. Al almirante le debe pasar lo mismo que me pasa a mí en algunas de estas reuniones en donde se habla de grandes infraestructuras, pero pocas veces se habla en qué, ¿no? En el caso mío se habla mucho de la infraestructura de conexión de grandes corredores logísticos, grandes corredores turísticos, vías terciarias, pero nunca se mencionan los carros. De manera que usted tiene un escenario privilegiado, almirante, porque podrá demostrar en qué se va a sacar provecho de este proyecto cuya decisión el alcalde políticamente la ha tomado con mucha valentía y con mucho carácter, y seguramente a Onésimo y a Ben también le será muy útil saber todo el desarrollo de tecnología y ciencia que Cotecmar tiene para poder contar en el país con vehículos confiables y que le vuelvan realidad los sueños que planteó el alcalde. Bienvenido, almirante. Gracias, Andrés. Les voy a pedir permiso aquí a mis compañeros de panel porque no me siento bien aquí sentado para poder compartir con el público y conectarme un poquito más. Primero que todo, agradecerle al alcalde Hugo Kerkelén, a su excelente equipo de trabajo, a EGNA, primero por la invitación para formar parte de este gran foro que se está adelantando. Pienso que nos permite mostrar lo que está haciendo el país y las capacidades que tenemos, y sobre todo el liderazgo que permite cambiar la vida de una ciudad tan importante como es Montería. Y de verdad que los felicito, señor alcalde, porque esto es algo de mostrar a nivel internacional, y por supuesto a todos los países que nos han acompañado, como México, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, porque eso muestra este gran nivel que tiene Colombia. Como presidente de Cotecmar, quiero aprovechar esta gran oportunidad primero para mostrar, y como decía Andrés en su momento, el desarrollo que tenemos en el país y cómo desde la innovación, de la ciencia y la tecnología, que es lo que tenemos en Cotecmar, podemos ayudar y trabajar de manera sinérgica y en equipo con instituciones o con entidades, y como lo hacemos actualmente con la alcaldía aquí de Montería. Entonces este es un gran espacio que nos permite impulsar esa innovación, ese conocimiento, por supuesto para el desarrollo integral de nuestro país en la parte marítima y en la parte fluvial. Para ello Cotecmar, y lo decía Andrés, como Corporación de Ciencia y Tecnología, enfocamos nuestro esfuerzo para generar conocimiento, que es parte esencial en cualquier proyecto y en cualquier país, porque al generar conocimiento nos genera una cosa fundamental, que es independencia tecnológica, y eso es soberanía para un país. En esas ideas inicialmente quiero mostrarles algo de lo que es Cotecmar. Ustedes observan aquí en esta primera diapositiva, en este diagrama, dos cosas fundamentales, y retomo lo que han planteado varios de los panelistas que han participado aquí anteriormente. Una de las panelistas amigas de México comentaba lo que era el tema de la importancia de lo que es trabajar de la mano de la academia. Aquí en este diagrama que observamos aquí, esta triada, vemos dónde Cotecmar como una empresa logra articularse con el Estado, con la Armada de Colombia, con el Ministerio de Defensa, y trabajar de la mano de toda la academia. Nosotros trabajamos absolutamente con la gran mayoría de universidades del país, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Tecnológica Bolívar, del norte de Barranquilla, la de Medellín, institutos tecnológicos, y también a nivel internacional. Ustedes observan. ¿Qué permite eso? Generar e impulsar todo lo que es la parte de ciencia y tecnología. Nosotros trabajamos en diferentes proyectos, jalonamos recursos, visualizando esos retos y desafíos que tenemos hoy en día con lo que va cambiando el mundo. Y nosotros no podemos como país dejar eso a un lado. Y ese es parte del éxito que ha permitido que Cotecmar en un corto tiempo, 25 años, haya logrado posicionarse y desarrollar grandes capacidades para el país. Primeramente en lo que tiene que ver en la parte fluvial y marítima, diseñando
y pudiendo después construir lo que son esas soluciones tecnológicas integrales para las necesidades de la parte tanto militar, pero no dejamos de un lado lo que es la parte social y el desarrollo de las comunidades. Por otro lado, tenemos lo que observamos aquí en el tema de lo que corresponde a este direccionamiento que tenemos presente en todo momento, y es la parte del enfoque, primero de soportar las necesidades de un país que tiene 2 mares y que tiene, como decía la señora ministra de Transporte, tenemos 24.000 kilómetros, de los cuales 18.000 kilómetros son navegables en nuestro país. Unas arterias fluviales que facilitan las comunicaciones y que no hemos sabido aprovechar. El desarrollo para la parte de las comunidades en beneficio social, como es el proyecto que tiene la alcaldía de Montería en este momento y a la cual le ha apostado con continuidad un equipo de trabajo, como le decía en su momento el señor alcalde, siendo primero secretario de planeación y dándole continuidad después, porque hay que soñar y hay que soñar en grande. Y por supuesto buscando el desarrollo de la parte de las capacidades de lo que tiene que ver desde el punto de vista de la industria astillera de nuestro país. ¿Por qué? Porque eso es parte de la soberanía desde el punto de vista tecnológico para lograr muchos objetivos. Aquí en este diagrama vemos lo que es el modelo en los procesos que maneja la corporación con el propósito de poder lograr desarrollar y beneficiar a cada uno de esos clientes que tiene desde el punto de vista un objetivo. Inicialmente vemos que hay que definir las necesidades y los requisitos. Para eso nos reunimos y trabajamos en este caso con la alcaldía de Montería, como lo hacemos con la Armada Nacional, que nos permite articularnos, entender la situación y cuál es su necesidad. Para esa forma, por supuesto, entrar y analizar lo que es la viabilidad, revisión de cuáles son esas nuevas tecnologías, la parte de sostenibilidad y la protección, por supuesto, del medio ambiente. Para finalmente lograr lo que es el diseño de unas soluciones integrales, poder capacitar al cliente, pero también articularnos y poder hablar con las comunidades, porque eso permite, y lo han hablado también en varias ocasiones, que nosotros, desde la parte de lo que tiene que ver como corporación, con la alcaldía en este caso, pueda articularse con las comunidades conociendo esas necesidades y cómo va a beneficiarlos a ellos. Ahí es donde se determinan muchos de los posibles retos y desafíos que finalmente tendrán que abordarse para solucionarlos. Y aquí los vemos. La parte para qué es, para la salud, generar la movilidad, la parte energética, es para la alimentación, paz, biodiversidad, en fin. Y fundamental que siempre esté dentro de esa ecuación las entidades del Estado que generan y ayudan a que se hagan las cosas realidad. Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte y por supuesto el Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué tenemos actualmente? Y todos lo sabemos desde el punto de vista, el cambio que ha habido donde se ha identificado lo que tiene que ver la importancia de las arterias fluviales de nuestro país. Para eso partimos de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene diferentes ejes de transformación, son 5. De los 5, hay 3 que impactan directamente lo que tiene que ver con el aspecto fluvial. Inicialmente, el ordenamiento territorial alrededor del agua, justicia ambiental, la parte de lo que es la democracia, desde el punto de vista para que haya participación y que beneficie a todo el mundo. El derecho humano a la alimentación, porque precisamente necesitamos aprovechar estas vías fluviales para poder también llegar a las diferentes poblaciones y ofrecer las diferentes satisfacciones de sus necesidades en la parte alimenticia. De igual forma, la transformación productiva, internacionalización y acción por el clima. Es necesario aprovechar estas vías fluviales que han sido visualizadas como algo estratégico para el país, desarrollándolas y que le den el soporte, como lo decía el señor alcalde también. ¿Cómo hacemos para poder beneficiar a esos pequeños productores que tienen que sacar sus alimentos y si no hay unas vías adecuadas no lo pueden sacar de manera oportuna, perdiendo de pronto sus productos? Y sucede no solamente aquí, sucede a nivel de todo nuestro país. Para eso, pues obviamente, en el Plan Nacional de Desarrollo se articuló y se visualizó esta necesidad. Aquí tenemos varios de los retos que hemos encontrado y que hemos identificado de la gestión que hace la corporación. También los han comentado, porque desafortunadamente es un mal que nos duele a todos, que nos afecta a todos. Inicialmente, obviamente, esa desarticulación institucional, falta de gobernanza, falta de normatividad, que permita desde el punto de vista hacer viables las cosas y que sean más ágiles y más eficientes. Segundo, desarrollar capacidades de diseño y construir mantenimiento de embarcaciones enfocadas y por supuesto mirando desde el punto de vista también de la electromovilidad. Hay una transformación desde el punto de vista con lo que tiene que ver la parte energética y la protección del medio ambiente y por supuesto nosotros no podemos ser ajenos a ello y trabajamos de forma permanente.
Por otro lado, está lo que tiene que ver con respecto a lo que relaciona a la normatividad del registro fluvial y lo que es el portal logístico colombiano. También lo comentaba el señor alcalde de lo que es esa normatividad que se requiere para lograr desde el punto de vista que funcione el Bucinú sin ningún inconveniente, a través de quién, de esa consultoría que se va a hacer para reglamentar cómo debe navegarse con seguridad en el río. Y por supuesto, lo que tiene que ver cómo se generan incentivos y apropiaciones en la electromovilidad en Colombia en esta transición energética. ¿Qué es importante aquí ahora, que cambio de tema, y es lo que es cómo desde los proyectos de enfoque social y transición energética venimos trabajando? Porque la ciencia y tecnología es algo que es dinámico y permanente, y si nosotros desde el país, en este caso en la corporación, no nos alineamos y articulamos con diferentes entidades, no vamos a lograr los objetivos en beneficio de nuestro país. Aquí tenemos varios de los proyectos que venimos adelantando desde la corporación en lo que tiene que ver con respecto a desarrollo de nuevas tecnologías, un estudio que se adelantó con la participación de todas esas entidades, diferentes universidades e institutos a nivel nacional, buscando lo que fue Ferrofluvial 4.0. También lo habló en su momento la señora ministra de Transporte, de cómo aprovechamos esta infraestructura y esa capacidad en los ríos para poder transportar a las personas, pero también transportar la carga que tiene el país. Fue un gran desarrollo que permitió proyectar lo que necesita el país, y de este estudio, de esta investigación, salieron varios insumos que fueron plasmados en estos documentos que ustedes ven aquí en la diapositiva: Mapa Ruta 2022-2050, en lo que tiene que ver la parte ferrofluvial, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Energético Nacional, el PEN, y por supuesto en la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible, que actualmente parte de eso se está implementando y se está trabajando ya a nivel de diferentes entidades del Estado. Otro proyecto, como ustedes observan acá, es el proyecto Ecotea, que es el desarrollo de una embarcación eléctrica ecoamigable en el marco de la transición energética, porque tenemos que mirar qué posibilidades tenemos de ir avanzando. A esto observan las pruebas que estamos haciendo a finales del año pasado de un bote con motores eléctricos y alimentado por paneles solares, que va a permitir, y está haciéndose el estudio para poderlo ponerlo a utilizarse en el río Atrato, donde hay unas necesidades sentidas de la población para transporte personal y para transporte también de carga como tal. Esto es parte de los trabajos que venimos adelantando, donde diferentes entidades, y fundamental, tanto de la parte pública como privada, saben lo importante que es este trabajo y que va a llevar a un cambio a futuro, liderándolo desde el punto de vista de lo que tiene que ver en nuestro país. Ven todo lo que son los diferentes impactos, desde el punto de vista reducción en la parte ambiental, obviamente alternativas de transporte del río Atrato para lo que es las diferentes poblaciones de esa Colombia profunda que carece de muchas cosas. Otro de los proyectos es este proyecto desde el punto de vista de ecosistema sostenible y eficiente, que es otra convocatoria donde resulta lo que corresponde al proyecto Tulato. Este también es un bote eléctrico con paneles solares, pero controlado remotamente, no tripulado, que permite eficiencia desde el punto de vista para poder llevar a cabo o procesos de seguridad o de cubrimiento de ciertas rutas, y sobre todo que permite todo lo que tiene que ver desde el punto de vista la percepción del entorno, el estado de la estimación de la embarcación con comunicación. Esto ya también lo estamos, digamos, avanzando de un TRL3 a un TRL5 dentro de este proyecto, que nos va a llevar a ese avance desde el punto de vista como hoy en día se está presentando en muchos lugares del mundo. Nosotros no somos ajenas a lo que sucede, ejemplo, lo que está pasando en Rusia e en Ucrania, como muchos de las formas como ha logrado Ucrania bloquear algunos de los ataques o de las capacidades que tiene Rusia, se ha ido a través de vehículos no tripulados, sean drones o la parte de UAV desde el punto de vista marítimo, y buscando siempre esa eficiencia y evitando desperdiciar de punto de los recursos. Otro tema que hemos trabajado nosotros, embarcaderos fluviales, que permite mejorar la calidad de vida de muchas de las personas de nuestra geografía nacional. También lo comentó en su momento la señora ministra, con Fontur a nivel del país, 88 embarcaderos, y también el señor Contralor en su momento esta mañana habló de este proyecto. No es fácil, a pesar de que hay la disposición y el trabajo que viene adelantando, en este caso Cotecmar, con el apoyo también de la Armada Nacional, con Cor Magdalena y Fontur, a veces la tramitología nos mata, y muchos proyectos que tienen un gran fin y que buscan solucionar problemas, desafortunadamente se ven enfrentados a este tipo de retos. Sin embargo, importante estos proyectos
vemos cómo aprovechamos la parte de lo que es uso de estructuras fotovoltaicas que permiten alimentar y dar la garantía de lo que es el suministro de la energía, beneficiando y protegiendo lo que tiene que ver el medio ambiente. Finalmente, uno de los principales proyectos que también nos enorgullece y que le agradecemos al alcalde Hugo Kerguelen y a su equipo en la confianza depositada en Cotecmar para poder desarrollar este proyecto de la embarcación de Bucinú. Hay una larga trayectoria que no quiero extenderme, pero la corporación en estos 25 años ha construido aproximadamente un promedio de 430 embarcaciones de todo tipo. Dentro de esas, las más relevantes, las últimas que estamos sacando este año, una patrullera oceánica de 93 metros, totalmente colombiana, 100%, que va a proteger el patrimonio colombiano, patrimonio marítimo colombiano. Va a adelantar operaciones en el Caribe y en el Pacífico, tecnología desarrollada por Colombia, obviamente desde el punto de vista de diseño, construcción, pero sobre todo con el compromiso de poder sacar adelante muchos de los proyectos que tiene nuestra Armada Nacional. De igual forma, estamos terminando la construcción del primer buque hospital en Colombia que va a operar en el Pacífico colombiano a través de las tecnologías de uso dual, un buque de 40 metros de eslora aproximadamente y 8 metros de manga, que va a prestar atención a todo el Pacífico colombiano, una población aproximadamente de 100.000 personas, llevando capacidades como es diferentes especialidades y áreas de cirugía y todo lo que tiene que ver con laboratorio clínico. Esta embarcación que nos enorgullece, que es la tercera que estamos adelantando, es lo de la parte de Bucinú, ya el señor alcalde la explicó. Y importante mirar varias cosas. Uno, que se trabajó de la mano con la alcaldía para poder identificar las características más adecuadas al entorno que va a operar en el río Sinú. Segundo, que estamos también aprovechando lo que tiene que ver la parte de energías fotovoltaicas, energía eléctrica, para alimentar todo lo que es el sistema interno del bote, la parte de navegación, comunicaciones, iluminación, en fin, y eso va también a reducir lo que tiene que ver la huella de carbono. Y ese es el sueño que queremos hacer realidad, trabajando en equipo a través de una sinergia institucional. Aquí ustedes van a ver un render de cómo va a quedar esta embarcación y que va a estar en uso de todo el pueblo de Montería a partir de enero del 2026. Como decía también el señor alcalde, aquí observan ustedes el tema de las bicicletas, siendo multimodal, teniendo una amplia capacidad, 36 personas, más 2 áreas para la parte de personal que tiene movilidad reducida y lo que es la parte de la tripulación, con el aire acondicionado dándole el confort para la parte de lo que tiene que ver los trayectos que va a desarrollar en su momento, en los trayectos. Y eso nos hace sentir muy orgullosos porque estamos aportándole a una gran iniciativa y estamos haciendo realidad ese sueño que empezó hace algunos años y que nosotros desde Cotecmar valoramos mucho de lo que está haciendo la alcaldía de Montería, siendo líder en el país con este sistema de transporte desde el punto de vista integrado para la parte de la población de Montería. Aquí está lo que es el recorrido que va a tener en este momento con los tres embarcaderos que tiene como tal actualmente el sistema y que esperamos que, como decía, en enero del 2026 ya esté operando para beneficio del todo pueblo monteriano. Nosotros seguimos desde Cotecmar y desde la Armada de Colombia siempre comprometidos con el pueblo colombiano y seguimos trabajando por Montería y por Colombia. Muchas gracias. Almirante, muchas gracias. Bueno, este panel nos deja las siguientes conclusiones. Tal vez la más importante es que las necesidades de la gente no tienen nacionalidad. El hecho que hemos visto aquí un ejemplo de Colombia, un ejemplo de México, un ejemplo de Estados Unidos es muy representativo. Las necesidades de la gente requieren, segunda conclusión, políticas públicas, el proceso de políticas públicas, alcalde, usted lo decía, políticas públicas eficientes. La tercera conclusión, liderazgo. Indudablemente hay que asumir la responsabilidad de liderarla por la multiplicidad de dificultades y también por las distintas estructuras que las autoridades tienen para recorrer el camino y poderlo volver una realidad. Onésimo nos deja claro la conclusión en la articulación entre sector público y privado, determinante para sacar estos proyectos. El almirante nos deja claro
la necesidad de sumarle la academia, la ciencia, la tecnología a estos proyectos que requieren innovación, que requieren inversión y aliados claves para hacerlo realidad. Y Ben nos deja claro que es necesario contar con modelos que permitan ser replicados y tener en cuenta también mejores prácticas. Muchas gracias por este panel y gracias a ustedes por acompañarnos.